Hace un poco más de 25 años, les cuento una historia, hubo una reunión muy interesante de estos 4 CEOs y el secretario de Estado Henry Kissinger en Washington. Y en esta reunión, estos 4 CEOs llegaron con agendas diferentes, pero todas del sector turístico. Y el secretario en ese momento les dijo, es muy complicado para el gobierno trabajar con un sector privado con diferentes agendas. Les recomiendo que se reúnan ustedes, se pongan de acuerdo y regresen conmigo. Y eso fue un tema muy interesante y un acontecimiento muy importante, porque aunque estos 4 CEOs, American Express, en aquella época era AMR, que era American Airlines y Sabre, British Airways y Marriott, Bill Marriott, traían agendas que había algo en común, cada uno tenía algo diferente. Entonces salieron, conversaron, decidieron crear el WTTC y este WTTC desde entonces es el consejo que básicamente hoy tengo el honor de presidir. Por 25 años, un poco más de 25 años, hemos representado al sector privado global con una sola voz. Tenemos una agenda que cuando hablamos con los gobiernos es la misma para todas las industrias. No importa si es hotel, aerolínea, aeropuerto, crucero, tour operador, arrendadora de autos, empresa de tecnología, todas las industrias que agrupan el sector de viajes y turismo hablan con una sola voz. Nuestro equivalente pues es la Organización Mundial de Turismo, por alguna forma llamarlo así, porque la OMT representa a los gobiernos. Nosotros representamos al sector privado y para poder hablar con esta voz, por 25 años hemos hecho labor de investigación. Medimos el impacto económico, la contribución del turismo y los viajes en cada uno de estos países y el empleo que se genera. Entonces, aquí tenemos muchísimos datos, como se pueden imaginar, y muchísima información para poder comparar el desempeño. Son más de 170 presidentes y CEOs globales, por eso representamos el sector privado a nivel mundial global, de los cuales 33 forman parte hoy en día del Consejo del Executive Council, el Consejo Ejecutivo. Estos son algunos de ellos. El chairman hoy en día es Chris Nassetta, es el CEO mundial de Hilton, y tenemos 11 vice chairs. Por ejemplo, en China, nuestra vice chair se llama Jane Sun, es la CEO de una empresa, Ctrip, que algunos la deben de conocer. Norteamérica, nuestro vice chair está ahí, es Arnold Donald, que es el CEO de Carnival Corporation. En Japón, nuestro vice chair se encarga de Japón, es Tagawa. JTB es una empresa muy importante y así tenemos diferentes vice chairs, ¿no? Estos 33 ejecutivos, que aquí está el grupo, es el Executive Council, que nos ayuda a definir la estrategia para viajes y turismo a nivel mundial y en los temas que nos enfocamos. Muy bien, por 25 años, como dije, medimos el impacto económico. El próximo mes de marzo vamos a liberar las cifras, por eso es que sabemos cuál es la contribución. Hacemos mucha investigación, trabajamos muy de la mano con muchos partners. Oxford Economics, por ejemplo, nos ayuda mucho con los temas económicos y también con algunos de nuestros members. No solamente tenemos members de turismo y viajes, también empresas que hacen negocio o que se relacionan con turismo y viajes. Google es parte de nuestros miembros, Visa, Mastercard, por ejemplo, por mencionar algunos otros, China, UnionPay, de las tarjetas de crédito. Y tenemos partners, aquí está Bloomberg, pero Bloomberg, por ejemplo, es otro de nuestros partners que también hacemos investigación con ellos, investigación especializada. Cuando requieran algún tipo de información, validar cifras, con mucho gusto nos pueden contactar y les podemos proporcionar datos de contribución de un país o ciudad o
o de algún tema en particular. Estas son las últimas cifras que publicamos. Como dije, próximo marzo vamos a publicar las siguientes. Por 7º año consecutivo, viajes y turismo viene superando la economía global. Tema muy interesante es cuando la economía en promedio el año anterior creció 3%, el PIB, viajes y turismo, crece 0.46 en promedio. Ahora, ¿nos interesa la cantidad de visitantes? Sí, pero no es lo más relevante para nosotros. Es importante porque es un indicador, pero lo importante es el gasto y el impacto en el PIB turístico, que al final del día eso se traduce en generación de empleos. Si solamente nos enfocamos en personas, no tenemos la foto completa, como decimos. Por eso es que medimos absolutamente todo. Sabemos que la contribución de viajes y turismo es 10.4 del PIB mundial, y a veces nuestras cifras no van a ser iguales a las cifras de los países. ¿Por qué? Porque para poder comparar 185 países tenemos que medir lo mismo, de acuerdo a las cuentas satelitales. Nosotros medimos impacto directo, indirecto e inducido. Por ejemplo, este hotel, la factura que se paga del hotel, la cuenta por una estadía, eso es directo. Las naranjas que se utilizaron en el zumo que está ahí, eso es indirecto, porque esas naranjas no se hubieran consumido si no existiera este hotel, ¿verdad? Y el inducido son los sueldos de los empleados. Todo eso entra en el impacto. Si no existiera el hotel, no se consumen las naranjas y estos empleados no tendrían para gastar. Entonces es importante que lo cuantifiquemos así para poder comparar. 1 de cada 10 puestos de trabajo en el planeta están relacionados en nuestro sector, que tenemos 313 millones. Oportunidades y retos, muy importante. Nosotros pronosticamos que de 10.4 va a crecer a 11.7 la contribución de turismo. ¿Qué quiere decir esto? De 1 en 10 va a ser 1 en 9 los empleos. IATA, por ejemplo, estima que de 4 billones de pasajeros va a crecer lo doble. Eso es un reto, pero una gran oportunidad también, porque si vamos a crecer 100% el número de pasajeros, la pregunta es si vamos a crecer 100% el número de aeropuertos. Y no es así, ¿no? Va a haber un crecimiento, pero no el 100%. La OMT, por ejemplo, estima que de 1.3 millones de viajeros internacionales va a ser 1.8 billones de viajeros. Entonces va a haber un crecimiento aquí de un 50%. Entonces esto es, como dije, es una oportunidad, pero es un reto por el crecimiento que viene. ¿Cómo podemos hacer que sea sostenible, que sea positivo, que se beneficien las comunidades y que se pueda manejar debidamente? En Europa, por ejemplo, las cifras de las regiones, porque evaluamos las regiones. Europa es una región muy importante. La región, por ejemplo, que 1/4% de la conectividad del planeta se lleva a cabo aquí. La contribución del PIB, 9.9, 1 de cada 10 puestos. Y vemos que aquí también el promedio del crecimiento del PIB turístico superior al crecimiento de la economía, como está acá. España, el gobierno de España reportó ya las cifras de 82.6 millones. Nosotros estamos midiendo actualmente el PIB turístico. Es un crecimiento positivo, queremos el que tuvieron en España, a pesar de todos los retos que hubo aquí. Estas son cifras anteriores. El gobierno dice que 11.7 más o menos es la contribución del turismo acá, 11.7. Para nosotros es casi un 15, por lo que les expliqué hace un momento, de directo, indirecto e inducido, ¿no? Y el PIB turístico pues ha venido creciendo mucho más alto que la economía, lo cual es muy relevante. El año pasado y el año antepasado tuvimos oportunidad de preguntarles a todos estos CEOs globales qué es lo que los mantiene despiertos en la noche, las preocupaciones, los retos del sector. Y fue una entrevista muy interesante porque estos son los 3 retos que estos más de 170 líderes nos compartieron. El primero es la seguridad y la facilitación en los viajes.
¿Cómo podemos lograr que se incremente y mantenga la seguridad y al mismo tiempo que haya el flujo y el movimiento fácil de las personas? Eso está claro, ese es el número 1 por mucho. La segunda es la preparación para las crisis, por el efecto que tienen las crisis. Es increíble que tenemos crisis tras crisis naturales, pandemias, y vemos que no estamos preparados y que no se involucra al sector privado a tiempo y de forma eficiente. Y no es cuestión de si va a haber una crisis, la pregunta es dónde va a ser la próxima y cuándo, ¿no? Tsunamis, terremotos. Aquí lo que queremos es, estamos trabajando con gobiernos para que no se involucren, estar mejor preparados y manejar la crisis de forma más eficiente para podernos recuperar más fácil, más rápido. Esta es la segunda prioridad. Y la tercera, que es igual de importante, es el desarrollo sostenible. Y ahora voy a explicar esta. Para la primera prioridad, que era incrementar la seguridad y la facilitación de los viajes, tenemos el reto del crecimiento. Vamos a crecer un 100%. Necesitamos más aeropuertos. Es fundamental que los países inviertan en infraestructura. Si no invierten en infraestructura van a estar en una desventaja competitiva y al mismo tiempo tienen que invertir en tecnología para hacer más eficientes la infraestructura que tienen actual. Los aeropuertos deben de manejar la tecnología, conectarse con el sector privado para ofrecer una experiencia que nosotros llamamos sin fricción, seamless. ¿Qué quiere decir una experiencia seamless? Que se pueda utilizar la biometría. El proceso hoy es ineficiente. Tenemos que mostrar el pasaporte ¿cuántas veces en un viaje? ¿4? ¿5? Si ya saben quién soy, ¿por qué tengo que estar constantemente mostrando el pasaporte? ¿Por qué necesito pasar migración saliendo de un país? Si esa información la puede compartir la aerolínea. Nosotros estamos trabajando con todo el sector para que no solamente el aeropuerto y el hotel, el aeropuerto y la aerolínea, pero también el hotel, el crucero, la arrendadora, utilicemos la tecnología para facilitar la experiencia. Hoy la biometría se utiliza para el pago, por ejemplo, con el teléfono y con tu huella puedes pagar un café, eso es biometría. Hoy se utiliza la biometría en el sector financiero de forma muy avanzada. En el sector de viajes se está probando en pilotos y queremos ofrecer esta experiencia. Ya hay algunos aeropuertos en el mundo que abordan sin pasaporte y sin pase de abordar y en 20 minutos hacen todo el proceso solamente con la identificación facial. ¿Por qué? Porque tu cara no la pueden clonar, es mucho más seguro, más eficiente. Tus documentos sí pueden ser duplicados. Entonces esto incrementa la seguridad y ofrece una mejor experiencia. WTTC está reuniendo a todo el sector y trabajando con gobiernos en este tema para mejorar la experiencia del viajero. Segundo es la preparación y la gestión de crisis. Aquí trabajamos con muchos organismos, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud nos compartió. Tristemente, más gente murió de la crisis por el impacto, cómo se manejó la crisis de Ebola, que del virus de Ebola, por ejemplo. Fue muy triste, pero esa es una realidad. En Puerto Rico, más gente murió después del huracán que durante el huracán, ¿no? Por el impacto de la crisis. Y así hay muchos ejemplos. Hay que trabajar en conjunto. Trabajamos con la Organización Mundial de Salud, con los gobiernos, para definir protocolos y, como decía, estar mejor preparados y manejar las crisis de mejor forma. Nosotros medimos en la investigación que hacemos el impacto de las crisis. Les puedo dar un ejemplo que es muy relevante aquí. Hubo un ataque terrorista en Barcelona. Esa crisis se manejó muy bien. Se atraparon a los que llevaron a cabo el ataque. Se comunicó efectivamente, fue transparente, se siguieron de acuerdo todos los protocolos eficientemente. Y en 6 semanas, Barcelona recuperó la ocupación hotelera sin problema. Los ataques terroristas cuando se manejan bien, o los temas de seguridad cuando se manejan bien,
se recuperan los destinos turísticos después de un tiempo que hemos medido. La inestabilidad política tiene un gran impacto. El tema de Cataluña, por ejemplo, tuvo un gran impacto en España. El tema de Cataluña provocó cancelaciones, no solamente en Barcelona, pero en Madrid, en Valencia, en otros destinos. ¿Por qué? Porque el viajero de negocios no lleva a cabo visitas, viajes, congresos, convenciones a esos destinos por muchas razones. Una de esas es que el seguro no aplica y las corporaciones no se quieren responsabilizar y no mandan a su gente a destinos que tienen inestabilidad política. Entonces, eso es un ejemplo. Medimos cuánto tiempo tardan en recuperarse por desastres naturales, por pandemias, por crisis, y vemos y comparamos los destinos que se manejan bien y los que no se han manejado bien, los que estaban preparados y los que no estaban preparados. Por eso es que este tema es tan relevante y los empleos que se pierden. En el crecimiento sostenible, que es la tercera prioridad, tenemos varias iniciativas. La primera es todo el tema de overcrowding, que se conoce aquí en España como turismofobia. Desafortunadamente esa frase se acuñó en Barcelona, o esa palabra. La realidad es que hicimos un estudio en conjunto, una investigación con McKinsey, que se reportó el año pasado, y entendimos que hay varias cosas que se pueden mejorar en los destinos maduros, sobre todo la planeación a largo plazo con el involucramiento de la comunidad. Si la comunidad es parte del proceso, entonces se puede beneficiar el destino y hacer una planeación adecuada. Tenemos una iniciativa que nosotros en inglés llamamos Destination Stewardship. En español se puede traducir como acompañamiento de destinos, donde trabajamos con destinos como Barcelona, como Venecia, por mencionar algunos, para ayudarlos con la situación que sufren en temporadas altas y cómo manejar esos volúmenes. ¿Okay? Y otros destinos aprendan de las mejores prácticas. Cambio climático es otro tema que preocupa mucho a los presidentes y CEOs del WTTC. Firmamos un acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas que lleva el tema de cambio climático y participamos por primera vez en COP24 el año pasado en Polonia y este año vamos a estar presentes. Tenemos una agenda específica y concreta con acciones que el sector está llevando a cabo. El futuro del empleo, muy relevante. De todas las cifras que les he dado hoy, yo creo que esto es lo más importante. 47% de los empleos que conocemos hoy van a desaparecer o transformarse. Eso lo dicen los expertos, no lo decimos nosotros. 47%. Hay varios estudios que se hicieron en Oxford y en algunos lugares en Europa han sido validados. En América. ¿Qué quiere decir? La mitad de los empleos van a cambiar o desaparecer. Y al mismo tiempo, si vemos todos los empleos que se generaron en el planeta el año pasado y el año antepasado, 1 de cada 5 fueron en nuestro sector. 1 de cada 5 nuevos empleos se generaron en turismo. Eso habla de la responsabilidad que tiene nuestro sector por asegurarse que se siguen generando esas oportunidades. Pero la pregunta es, ¿en dónde van a estar esos empleos? Que es lo que todo el mundo quiere saber. Sobre todo las universidades, para asegurarnos que los estudiantes cuando se preparan se pueden ir incorporando. Son empleos técnicos, son empleos especializados. ¿Dónde están? Estamos trabajando con la academia, con expertos, para entender dónde van a estar esos empleos y cómo podemos asegurarnos de que se generan esos empleos, el futuro del empleo. Y entender en nuestro sector también qué ocurre. Mucha gente cree que en turismo muchos empleos son de bajo nivel, de nivel entry level, como dicen. Y no es así, hay de todo. Efectivamente, el turismo da la oportunidad, que si no tienes una carrera universitaria puedas empezar en un puesto técnico, pero turismo ofrece una gran movilidad que no hay en otros sectores. Si le preguntan al gerente general en un hotel cómo empezó, muchísimas veces van a escuchar que empezó en la recepción o empezó en concierge.
Si le preguntan al presidente de la aerolínea dónde empezó, hace algunos años les va a decir que empezó en reservaciones o en ventas, y así sucesivamente. Turismo ofrece una gran movilidad hacia arriba y también hacia otras áreas y otros países. Se requieren puestos de bajo nivel, pero también se requieren puestos especializados y de alto nivel, dependiendo de la industria y dependiendo del país y dependiendo de las áreas. Tenemos también dentro de nuestros members empresas de tecnología. Mencioné a Ctrip, Expedia, Uber, Airbnb, todos son integrantes de WTTC. Y una vez más, dependiendo de los puestos, es el nivel de especialización. Cruceros, por supuesto, todos. Entonces, el futuro del empleo es muy relevante. Y por último, la responsabilidad social. Tenemos una gran responsabilidad. Hay dos áreas que nos hemos involucrado. Una es en el tráfico ilegal de la vida silvestre. Hay más de 7,000 especies a punto de extinción. Nosotros creemos que tenemos un papel muy relevante ahí. El año pasado en Buenos Aires hicimos una declaratoria. Más de 100 CEOs se han sumado. La última cuenta eran 107, apoyándonos en este tema. Queremos llegar a 1 billón americano de viajeros para educarlos, sobre todo que tengan conciencia, que sepan que adquirir ciertos productos atentan contra la vida silvestre, porque mucho es desconocimiento. Y al mismo tiempo trabajar con comunidades para empoderarlas, para que nos ayuden a proteger la vida silvestre. Y lo segundo es el tráfico de personas, proteger a los niños, a los adolescentes, porque mucho también es de hacer las preguntas correctas, de levantar la alarma, de no permitir que esto ocurra. Y aquí nosotros tenemos también una responsabilidad y que involucrarnos en el sector para reducir y algún día eliminar el tráfico de seres humanos. Entonces, estas son básicamente nuestras prioridades. Nuestro próximo summit va a ser en Sevilla, están todos invitados, 3 y 4 de abril. Una vez al año se lleva a cabo esta reunión. Es la reunión de más alto nivel que existe en el sector, no hay otra igual. Es la única en la que se reúnen los líderes del sector público y el sector privado a nivel mundial. El año pasado estuvimos en Buenos Aires, por ejemplo. Buenos Aires fue el centro de la atención, la sede de esta sesión, de este evento. Esperamos tener más de 100 CEOs globales. Estos no son CEOs a nivel local, son CEOs globales. Como por ejemplo, mencioné hace un momento Carnival, es el CEO de 10 navieras, no de una naviera, sino de todo el grupo. Los líderes más importantes y que nos ayudan a definir el futuro del sector. Esperamos más de 1,400 delegados de alto nivel de todas las regiones del mundo. WTTC tiene líderes, 30% están en Asia, 30% en Europa, 30% en América y 10% en el resto. Vamos a tener representantes de todo el mundo con grandes oportunidades para hacer negocio, para intercambiar ideas, pero sobre todo definir el futuro. Se va a llevar a cabo, como ya lo dije, en la capital andaluza, en Sevilla, en España. Una gran oportunidad para promover España y esperamos más de 40 delegaciones internacionales también para hablar de estos retos. Viene una delegación muy grande de China, de Japón, del Medio Oriente, que van a estar con nosotros y por supuesto medios de comunicación. El tema principal, más a rato voy a dar una conferencia de prensa, pero lo estoy adelantando un poquito, se llama Changemakers. Changemakers, que básicamente es las personas e ideas que configuran o le dan forma al futuro en viajes y turismo, ¿no? Estamos celebrando el 500 años del aniversario de esta circunnavegación, que es muy importante, por supuesto, que nos ayuda a entender el pasado, pero también queremos enfocarnos en el futuro. 2 días de discusión que van a definir el futuro. Vamos a hablar de cuál va a ser el futuro en el cruce fronterizo,
cómo va a ser el futuro en ciertas áreas, en particular en viajes, ¿no? Con diferentes speakers y conferencistas de muchas áreas. Aquí están algunos de ellos, no tenemos toda la lista, pero por ejemplo, es algo que tiene el WTTC, es que es muy incluyente. Como decíamos, tenemos gente de todas partes. La primera dama de Kenia está invitada porque Kenia ha sido un país líder en todo el tema de combatir el tráfico ilegal de la vida silvestre, y es un país que está llevando una transformación impresionante. Tenemos el CEO mundial de Intercontinental, el CEO del aeropuerto de Denver, que han hecho algo muy innovador. Como ven ahí, diferentes conferencistas que van a estar con nosotros. Expedia, Andrés Oppenheimer, que acaba de escribir un libro que salió en México, el primer libro en ventas en Latinoamérica, y lo va a liberar aquí, del futuro del empleo. Son 5 años de investigación. Y tenemos ahí, como ven, algunos de nuestros vice chairs también y nuestros chair participando.